Capítulo 16 El Profeta. El Diario de los Magos de Gran Bretaña edición especial Reflexiones sobre el cambio 2 años sin el cadáver en el callejón, el día que el miedo perdió su nombre por Andrame de Worthington, editora senior de Política y Sociedad 27 de mayo, 2 años desde el fin del terror han pasado exactamente más de 2 años desde la madrugada en que el cadáver de Lord Voldemort, o mejor dicho, Tom Sorbol Riddle, fue encontrado en pleno callejón Diagon, sin testigos, sin señales de luto, sin gritos ni luces. Solo una figura vacía y derrotada, desplomada como una sombra muerta en el centro de un mundo que ya no lo necesitaba. ¿Quién lo mató? La pregunta sigue sin respuesta. No hay sospechosos identificados, ni rastros mágicos concluyentes, ni testimonios verificables. El único hecho claro es que su varita estaba rota y su cuerpo no mostraba signos visibles de hechizos letales. El ministerio ha cerrado la investigación, declarando que la amenaza ya no existe, pero abundan las teorías, desde antiguos rituales hasta traición interna, pero la realidad es más poderosa que cualquier mito. Tom Riddle murió solo. Quizás el golpe más duro a su legado fue la revelación oficial de su linaje mestizo. Hijo de una bruja obsesionada con un Magel y criado en un orfanato, Riddle ocultó su origen con una crueldad escalofriante. Fundó un movimiento basado en la pureza de sangre, siendo él mismo la negación viviente de ese ideal. Su ascenso no se debió a su derecho, ni a su linaje, ni a su carisma. Fue producto de la ignorancia, el miedo y una sociedad profundamente fracturada. Tom Riddle ya estaba perdiendo fuerza meses antes de su muerte. Muchas familias mágicas habían comenzado a distanciarse del extremismo, especialmente tras la aprobación de las reformas de igualdad y el ascenso de nuevas figuras en el ministerio. Lo más mortífero de Voldemort no eran sus maldiciones, sino sus palabras. Su retórica de odio polarizó a la comunidad. Generaciones enteras de magos fueron arrastradas a una guerra sin sentido. Familias enteras fueron exterminadas o marcadas para siempre. Y todo por seguir a alguien sin amor, sin amigos, sin visión. Solo ansiaba el control y tenía la capacidad de manipular el miedo ajeno. Su muerte no se celebró con fiestas ni con monumentos. Fue recibida con un suspiro, como si el mundo hubiera recuperado un ritmo natural olvidado. Desde entonces, se han aprobado más de 32 nuevas leyes a favor de las criaturas mágicas, los magos mestizos, los hombres lobo y las cooperativas mágicas internacionales. Hogwarts amplió su sistema de becas, los hijos de los Whips pueden aprender magia en academias externas y el Visengamot renovó su estructura por primera vez en siglos. El mundo mágico ya estaba cambiando. Tom Riddle simplemente no formaba parte de ese futuro. Al final, no fue un héroe quien acabó con Voldemort, fue el momento, fue el cambio, fue el momento en que el mundo dejó de temerle y empezó a verlo como lo que siempre fue, un niño roto, sin amor, jugando a ser Dios con las ruinas de su dolor. Que su nombre no sea recordado por el terror, sino como una advertencia. La ignorancia compartida puede engendrar monstruos, pero el amor, el cambio y la verdad, siempre los vencerán. El profeta una nueva esperanza, derechos para los vampiros. La propuesta que divide al Visengamot por Marle Whitehorn, reportera paralelamente, esta semana se presentó una de las propuestas más radicales desde la caída del Señor Oscuro, una ley que otorga plena ciudadanía mágica a las comunidades vampíricas. Se les permitiría poseer tierras mágicas, obtener trabajos regulados y acceder a pociones que suprimen el hambre sin comprometer sus derechos. La propuesta, impulsada por el Departamento de Cooperación Mágica Internacional y apoyada públicamente por la Casa Pereville, ya ha provocado acalorados debates. El carismático y reservado Lord hablará con Acarale de Londres esta noche. El influyente y enigmático Lord Pereville, uno de los arquitectos del actual sistema de justicia mágica reformado, se reunirá esta noche con el Acarale, líder vampiro, de Londres, en lo que promete ser una conversación histórica. Lord Pereville ha mantenido su rostro alejado de los medios y rara vez concede entrevistas, pero su labor en el ministerio es innegable. Tiene la diplomacia de un político, la visión de un reformista, y el silencio de un fantasma,
comentó Lady Gringres en una columna reciente. Su esposa, la enigmática Lady Perebel, también ha sido clave en el diseño del sistema legal mágico moderno, aunque rara vez aparece en público. Estamos preparados para aceptar a los diferentes como iguales. Por fin Clearwater quizás, hace años, la idea de que una criatura nocturna pudiera votar, trabajar en San Mango o enseñar en Hogwarts habría provocado un alboroto. Hoy, gracias al trabajo de mentes valientes y a nuevos nombres, esa posibilidad está más cerca que nunca. El mundo cambió la noche en que cayó Voldemort, y tal vez lo hizo porque alguien, sin buscar gloria, se atrevió a cambiarlo. Está confirmado, dijo Narcisse con una sonrisa apenas contenida, rozando con los dedos el borde de una carta recién llegada por correo postal. Sirius llega mañana, de Florencia. Cassiopeia sintió con dignidad, aunque una chispa de emoción brilló en su mirada. Inclinada junto a la ventana de la alta torre, la tía negra se cruzó de brazos y dijo en voz baja: será bueno tenerlo de vuelta, aunque su sentido del humor todavía es un poco fuerte para esta casa, sobre todo si se juntan. Los dos se rieron. Sentada junto a una mesa, Amelia Bones cerró con firmeza un tomo sobre legislación penal mágica comparada entre Francia e Inglaterra. Sus ojos brillaban tras sus gafas redondas. Había pasado la mañana entre estudios y cartas formales del Colegio de Juristas Mágicos, pero ahora su atención estaba fija en algo mucho más importante. ¿Estás listo para decirlo en voz alta?, preguntó con voz profunda pero suave. Narcisse se giró, con su cabello rubio recogido con un peine negro. Se acercó a Amelia, le tomó la mano y, sin romper el contacto visual, respondió: por supuesto, llevo años preparada. Entonces dilo, mi amor. Narcisse sonrió y, con un brillo en los ojos que delataba su habitual compostura aristocrática, susurró: nos casaremos. En el Castillo Negro, en primavera, tal como lo prometimos. Y tú serás Amelia Black Bones. Y tú, Narcisse Bones Black. Ambos rieron, aunque fue un sonido suave, contenido e íntimo. Cassiopeia dejó que la escena se desarrollara sin interrumpir. Solo cuando las jóvenes volvieron a sentarse juntas, codo con codo, comentó con firmeza: las familias antiguas no se sostienen solo por la sangre, sino por las verdaderas alianzas, por la visión. Y tú eres precisamente eso, visión. Amor, sí, pero también poder. Narcisse sintió con orgullosa calma: lo sé, tía. Por eso estudio contigo, porque cuando Sirius se convierta en Lord Black, tendrá mi apoyo, pero también el tuyo. No quiero ser una flor decorativa, seré su consejera, la mano oculta de los Black. Y yo, añadió Amelia, seré la primera Bones en llevar el nombre de otra casa, pero no por obligación, por decisión propia. Porque sé lo que significa amar a un negro. Hay que ser firme, inteligente y un poco testarudo. Y un poco imprudente, añadió Cassiopeia, levantando una ceja. Los tres se rieron. El fuego crepitaba en el hogar mientras la última luz del día moría en las vidrieras. Al día siguiente, Sirius llegaría con sus historias de viaje y su alma inquieta, sin saber que esta vez, en casa, todo estaba por fin en su lugar. Sirius Orion Black apareció con un elegante movimiento de varita y paso relajado. El aire olía a Londres, húmedo y denso, como si la ciudad nunca se hubiera desprendido del todo de la niebla política que la envolvía. Tenía el pelo más largo, la piel ligeramente bronceada tras meses en el extranjero, y un mapa doblado sobresalía del bolsillo de su abrigo. A su lado, flotaba su baúl. Había viajado por Francia, Grecia, Egipto, Italia, Alemania, Rusia y, durante un tiempo, con Pedro, hasta que sus caminos naturalmente divergieron. Sirius, sin embargo, siguió explorando, y ahora estaba regresando.
No se siente como la pérdida que imaginé, es más como finalmente poder volver a casa, murmuró para sí mismo antes de mirar hacia arriba. Allí, de pie, con una pesada túnica de lana negra y un bastón de roble tallado con runas antiguas, esperaba el señor Arcturus Black. El patriarca lo observaba con su típica mezcla de autoridad y contenida decepción, pero algo en su postura insinuaba una silenciosa aprobación, quizás no por lo que Siries era, sino por lo que podría llegar a ser. Por fin has vuelto, dijo Arcturus con voz profunda. Claro, abuelo. Aunque eso de etiquetar sigue sin entusiasmarme ni hacerme sociable, respondió Siries con una sonrisa medio rebelde, aunque ambos sabían que ese nunca fue su punto fuerte. Leyes ha terminado su último año. Dice que prefiere la compañía de los libros a las noticias de tus aventuras. Narcisse, en cambio, preguntó por ti. Cree que deberías aprender un poco de diplomacia. No puedo decir que se equivoque, añadió con tono juguetón. Siries soltó una breve carcajada. Por supuesto que sí dice eso, abuelo. Además, Reggie es feliz en sus libros, siempre ha sido así. Arcturus no dijo nada, pero sus ojos gris acero se suavizaron un poco. Sé que quieres descansar un poco antes de asumir tu puesto como heredero, pero tendrás que presentarte en el castillo esta noche. Es la reunión familiar, aunque no para ti, claro, bromeó, sabiendo muy bien que Melania estaba encantada, incluso supervisando personalmente la cena, ya que sus nietos por fin estaban todos reunidos. Claro, como si fuéramos a celebrar el regreso de tu heredero, abuelo, exactamente, asintió el anciano Lord. Ahora camina, tu abuela me matará si no te traigo rápido. Está convencida de que llegarás flaco de comer solo basura durante el viaje. Siries puso los ojos en blanco, pero se contuvo. Meses de viaje lo habían templado. Ya no era el chico de 17 años que solo quería ver el mundo, todavía quería seguir explorando, ver aún más como Peter, pero sabía que tenía que cumplir con su rol con su familia, y por primera vez en su vida, estaba emocionado por hacerlo. Volvería con su familia y amigos, aunque ahora cada uno estaba en un lugar diferente, esperaba que pronto volvieran a estar juntos. Sabía que Remus estaba aprendiendo y enseñando mejor en Francia, James estaba feliz con Lily en Italia, y Peter, todavía no podía creer todo lo que había pasado ese año con su amigo, esperaba que estuviera bien donde quiera que estuviera ahora. Flash, meses antes Pedro estaba sentado en los escalones de piedra del panteón, con un cuaderno abierto sobre las rodillas y un trozo de pan en la mano, que compartía con una insistente bandada de palomas. ¿Sabes qué es lo más loco, Siries?, dijo sin apartar la vista del vasto cielo sobre ellos. Todo lo que creía saber sobre el mundo, era una jaula, cómoda, sí, pero una jaula al fin y al cabo. Siries, recostado en el respaldo de un banco cercano con los brazos cruzados tras la cabeza, resopló: te lo dije en Francia. El mundo no cabe en los libros de historia de Hogwarts, ni en los discursos amargos de los profesores. Peter sonrió, más tranquilo, más maduro. Creía que el mundo era blanco y negro. Gryffindor contra Slytherin, con razón o sin ella. Pero aquí, he visto magos que controlan tormentes en Córcega, una bruja en Praga que cura con canciones, un par de vampiros que solo querían cruzar los Alpes para vivir tranquilos. Y también viste a los contrabandistas mágicos en el Bósforo, le recordó Siries con una sonrisa torcida. Y esa Banshee que intentó cortarte el pelo en Viena. Peter se rió, sí, y también esa chica de Milán que juró que podía leer mi futuro en mis uñas. ¿Lo hizo? Dijo que si no dejaba de seguir a los demás, acabaría sin mi propia cara. Siries lo miró por un largo momento, sin burlarse esta vez. ¿Y qué planeas hacer con eso? Peter miró su cuaderno, donde había escrito: el mundo es más grande de lo que nos dijeron, y no necesito ser nadie más para caminar en él. Todavía no lo sé, pero ya no quiero vivir a la sombra de otros, ni héroes ni villanos. Quiero hacer algo propio, por pequeño que sea. Siries asintió en silencio. Le gustaba este Peter, el que pensaba antes de hablar, el que observaba antes de juzgar. ¿Volverás a Londres cuando yo lo haga? Por ahora no, respondió Peter con serenidad.
Tienes a los Blacks y todo ese circo aristocrático. Yo, todavía quiero ver el norte, la salvaje Escocia, quizás incluso Islandia. Envíame una postal si conoces a un troul poético, solo si promete rimar, se rió Peter. Se quedaron en silencio, mirando el sol descender lentamente sobre las ruinas de un antiguo imperio. El año sabático no los había igualado, pero sí los había hecho mejores. Y, lo más importante, libres. Fin de Flashback. El sol empezó a ocultarse tras los tejados rojos de Florencia, bañando la mágica ciudad con una luz dorada que parecía conjurada para embellecer aún más sus calles encantadas. A lo lejos, el río Arno reflejaba los colores de la tarde como un espejo líquido encantado. En el pequeño apartamento que compartían, en una antigua casa restaurada del mágico barrio de San Spiritou, Lily estaba sentada en el alféizar de la ventana, con una taza de café en las manos y un pergamino extendido sobre el regazo. Su varita flotaba a su lado, subrayando pasajes de un libro sobre encantamientos de protección dinámicos en entornos cambiantes. Esto es una locura, murmuró, leyendo una teoría que combinaba aritmancia y transmutación espacial, pero brillante. ¿Estás hablando de mí o del libro?, preguntó una voz detrás de ella, acompañada de unos brazos que la rodeaban por la cintura. James, todavía con su uniforme de entrenamiento manchado de barro, sudor y alegría, le besó el cuello antes de apoyarse en su espalda. Siempre piensas que hablo de libros, respondió ella divertida, apoyando la cabeza en su hombro, pero esta vez realmente era el libro. James fingió una expresión herida. Así es como se trata al futuro campeón de la segunda liga italiana de carreras de Scoubes. Lily dejó escapar una risa suave. Ya ascendiste a otra posición. Sí, quinto puesto. El entrenador dice que si sigo mejorando, la próxima temporada podríamos llegar a primera división. Y hay ojeadores de la liga inglesa observándonos. Impresionante, Potter, dijo ella, mirándolo con orgullo y una chispa de coquetería. Aunque me pillaste hace años sin Scoobe. Él sonrió, sonrojándose levemente. Nunca me canso de escuchar eso. Entonces deberías escucharlo de nuevo, susurró Lily, girándose para besarlo lentamente, saboreando el momento, lejos del caos de su vida anterior. El pergamino flotó a un lado mientras la taza de café desapareció perezosamente hacia la pequeña mesa por un hechizo. Se miraron y en ese silencio que los unía, la calma del hogar era más fuerte que cualquier hechizo. Más tarde esa noche, caminaron de la mano por el distrito mágico, donde las feroules flotaban como luciérnagas obedientes. Pasaron por una librería encantada donde los libros susurraban hechizos a quien los tocara, y una heladería que vendía sabores como Feliz Recuerdo y Domingo en Casa. ¿Sabes lo que me dijo hoy el profesor Carabelli?, comentó Lily, que probablemente, después de terminar mi maestría, podría convertirme en instructora internacional de encantos, que tengo un enfoque único gracias a lo que he vivido. James la miró con sincera admiración. Sabía que eras brillante, pero nunca me canso de ver cómo el mundo también lo nota. No estaría aquí sin la beca de la Fundación Perebel, admitió Lily, apretándole la mano. Sé que fueron los de la fundación quienes creyeron en mí cuando apenas estaba en la escuela. Gracias a ellos, puedo seguir persiguiendo mis sueños. James se detuvo bajo una pérgola de rosas que se entrelazaban. Y yo, nunca imaginé que podría encontrar algo más allá del Quidditch clásico. Las carreras de Scoobe son pura adrenalina. No compito con peloutes encantadas, solo con el viento. ¿Y si te conviertes en una estrella? Entonces serás la bruja más sexy de las gradas, gritando por mí desde la primera fila, respondió, robándole otro beso. ¿Y si ambos nos convertimos en estrellas, en caminos diferentes? Preguntó, no con miedo, sino con curiosidad. Entonces brillaremos el uno para el otro. Siempre, Lily sonrió. James sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. No era un anillo nuevo, ya estaban comprometidos, sino un nuevo símbolo, una pluma de fénix con runas grabadas en la base,
encantada para vibrar cada vez que uno pensaba intensamente en el otro, para cuando estés demasiado lejos y yo esté en el aire, volando hacia ti, dijo, prendiéndolo en su túnica como un brooch. Ella, sin palabras, lo abrazó fuertemente. A lo lejos, la campana de una torre mágica dio las 9, y entre la música callejera, el aroma de la pizza encantada y el susurro de los árboles agitados por la brisa, James y Lily caminaron a casa. Petunia recorrió con los dedos el lomo de un libro viejo, con la mirada fija en las letras desgastadas de cuentos ocultos del Renacimiento mágico. El pergamino olía a polvo y a siglos, pero para ella, era el aroma de una nueva vida, una que nunca imaginó que podría tener. A pocos metros, Lily hojeaba una antología de hechizos curativos. No había prisa en sus movimientos, solo serenidad. Una paz que se había instalado entre ellas desde que Petunia recibió su carta de aceptación, sellada con la brillante insignia de la Fundación Perevel. Gracias a ella, estudiaba historia mágica avanzada, con clases prácticas en lugares donde la historia se escondía en cada piedra. ¿Recuerdas cuando solías decir que los magos eran peligrosos? Susurró Lily con una sonrisa traviesa, sin levantar la vista del libro. Petunia puso los ojos en blanco. ¿Recuerdas cuando pensaste que nunca entendería tu mundo? Ambos rieron suavemente, ese tipo de risa compartida que solo llega cuando las heridas han sanado verdaderamente. Y ahora míranos, continuó Lily, estudiando juntas como cuando éramos niñas, excepto que ahora los libros literalmente muerden si los cierras mal. Petunia abrazó el volumen contra su pecho, con expresión nostálgica. A veces siento que intento recuperar el tiempo perdido, como si quisiera aprenderlo todo de golpe, para compensar los años que perdí, manteniendo mi distancia de ti, y lo estás haciendo, a tu manera. Lily extendió la mano y le tomó la suya con suavidad. Estoy orgullosa de ti, Tuni. Ese simple gesto derribó el último muro que la separaba. Ya no eran la bruja y la hermana resentida. Eran dos mujeres que habían reconstruido un puente, piedra a piedra. En un estante cercano, uno de los cuadernos de Petunia estaba lleno de notas, con títulos como Los Perevel y la restauración política post-Riddle, Mujeres mágicas influyentes en la Edad Media, Inmigración mágica celta en el siglo III. Temas que antes le habrían sonado a un idioma extranjero ahora fluían con naturalidad por su mente. Al atardecer, salieron de la biblioteca y entraron en una calle adoquinada, como solo Italia podía ofrecer. El aire olía a hojas secas, café y magia. ¿Crees que la Fundación Perevel nos daría una beca para viajar a Egipto el próximo verano?, preguntó Petunia emocionada. Hay una excavación en un templo mágico en Luxor. Si lo propusieras, estoy seguro de que lo harían. Además, dicen que los Perevel son especialmente generosos con los estudiantes que encontraron su camino tarde, pero con pasión. Petunia sonrió, no solo por la posibilidad del viaje, sino porque, por primera vez, se sentía parte de ese mundo que siempre le había sido negado. Y lo más increíble, no necesitó cambiar su identidad para entrar. Solo tuvo que permitirse creer. El suave sonido de las risas infantiles llenaba el patio de la pequeña escuela mágica Étoiles de Lune. Allí, entre sillas desparejadas y pupitres encantados que corregían su propia ortografía, Remus Lupin se sentía más a gusto que en ningún otro lugar. Francia, con su historia milenaria de magia progresista, le había abierto sus puertas no solo para que cursara su maestría en artes oscuras aplicadas en la prestigiosa Université Magique de Bordeaux, sino para vivir con dignidad, sin ocultar quién era. Un hombre con herencia de criaturas mágicas. Un hombre completo. Remus señaló letras que flotaban en el aire con su varita, mientras 5 pequeños magos y brujas de entre 6 y 8 años repetían con entusiasmo. Lu, repite conmigo. Lu,
repitieron, algunos pronunciando mal la U, lo que les hizo reír. El irónico destino de enseñar la palabra lobo no se le escapó, pero no le importó, lo aceptó. En esta nueva vida, su lo interior no era una maldición, sino solo una parte más de su identidad. Una vez terminada la clase, despidió a los niños con dulces con sabor a frutos del bosque y libros en miniatura que susurraban historias cuando se abrazaban con fuerza. Se quedó un momento en el aula vacía, observando el atardecer filtrarse a través de las vidrieras. Las sombras del pasado aún vivían en su memoria, noches de dolor, vergüenza, aislamiento, pero aquí, todo eso tenía un nombre diferente, superado. Remus salió de la escuela caminando por las calles del antiguo distrito, donde las linternas mágicas se iluminaban con el murmullo del viento. Llevaba la mochila colgada del hombro, repleta de libros sobre rituales arcanos, control mágico de emociones oscuras y tratados éticos sobre criaturas híbridas. La universidad le exigía mucho, pero él respondía con excelencia. Algunos profesores lo miraban con silenciosa admiración, otros, con recelo. Y eso estaba bien, porque Remus ya no buscaba ser aceptado por todos, solo mantenerse fiel a sí mismo. Pasó por una panadería mágica y compró un croissant encantado que crujió de satisfacción al primer becado. Sentado en un banco cercano, sacó su cuaderno y empezó a anotar ideas para su próximo ensayo, distorsión simbólica de las sombras en los rituales de purga arcanos del siglo XIII. «Estás sonriendo de nuevo para ti mismo», Lupin murmuró en voz baja, divertido. Pero ¿cómo no iba a hacerlo? En un mundo que una vez le había cerrado las puertas por lo que era, ahora era estudiante, profesor, voluntario, amigo y un futuro experto en las artes oscuras. Y, por primera vez, feliz sin tener que disculparse por existir. Extrañaba su hogar, su familia y sus amigos, pero todo estaba bien. Cada uno seguía su camino, crecía, forjaba su vida, y sabía que, al final, todos se reencontrarían. Con que estuviera en paz con su vida y su camino, eso era suficiente. Las glicinas colgaban en racimos plateados de los arcos flotantes. A lo lejos, una pareja de hipocampos nadaba en un estanque. Era una tarde templada, perfumada con flores, y el mundo parecía un suspiro. Reyes Black caminaba lentamente, sus dedos entrelazados con los de Pandora Rousier, como si nunca quisiera dejar de sentir la textura exacta de su piel. «¿Te parece real?», susurró, observando el campo encantado donde las orquídeas danzantes giraban. «No del todo», respondió Reyes. «Pero supongo que las mejores cosas de la vida nunca lo son, hasta que las pierdes». Pandora lo miró, ladeando la cabeza con una sonrisa. Le gustaba su forma de ver el mundo, hermosamente melancólica, como un viejo poema que aún sangraba un poco. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Qué piensa hacer con su vida, señor Black?». Reyes rió suavemente. Había una sombra en sus ojos, como siempre, pero era tenue, apenas una grieta. Porque Pandora estaba allí, con él, y la oscuridad se retiraba. «No tengo ni idea. Y, sinceramente, me gusta. Quiero descubrirlo paso a paso. Pero hay una cosa que sí sé con certeza». «¿En serio?», dijo Pandora, con los labios cerrados, bromeando. «Quiero ayudarte a cumplir tus sueños», susurró Reyes. «Sean los que sean, a donde quiera que te lleven». Entonces lo besó, lentamente, con ternura, con las manos en la nuca. Él respondió con la misma devoción. Fue un beso de promesas que aún no sabían cumplir, pero que ya habían hecho. «Quiero crear encantamientos», dijo al separarse, «quizás combinarlos con runas naturales, y ayudar a los animales mágicos. Hay tantas criaturas olvidadas, merecen protección». Reyes asintió, mirándola con ojos como estrellas negras. «Entonces eso es lo que haremos. Crear, proteger, inventar, juntos. Yo me encargaré de los ingredientes difíciles. Ahuyentar a los burócratas del ministerio. Construir la tienda si es necesario. O luchar contra dragones». «¿Luchar contra dragones?». Pandora se rió,
levantando una ceja. Claro, ya sabes, lo habitual en una relación estable. Pandora se rió y le dio un ligero empujón, pero él la jaló hacia atrás por la cintura y la abrazó nuevamente. No necesito que me salves, susurró. Lo sé, dijo con una media sonrisa, pero estaré ahí de todas formas, a tu lado. No para protegerte del mundo, sino para asegurarme de que el mundo sea digno de ti. Y la besó de nuevo. Las rosas negras florecieron detrás de ellos, como si entendieran que ese momento debía quedar marcado para siempre. El salón estaba envuelto en la pinambre, iluminado únicamente por líneas de runas oscuras que trazaban el suelo como un antiguo ritual viviente. Las paredes de obsidiana absorbían la luz, y el aire olía a magia pura y sudor. En el centro, Harry proyectaba una sombra como una tempestad viviente, los músculos tensos bajo su camisa negra, la mirada feroz, los brazos rodeados por una niebla oscura que respondía a su respiración. Ante él, Hermione, con una trenza apretada y una sonrisa apenas forzada, caminaba descalza sobre las runas como si fueran parte de su piel. En su mano, no tenía varita, no la necesitaba. Era la hechicera de la estrategia, precisa, letal. No te cansas de perder, esposo mío, lo provocó Hermione, girando sobre un eje invisible con la gracia de una pantera. Yo perder, respondió Harry con una risita mientras levantaba la mano y liberaba una explosión de energía oscura. Solo te dejé ganar para que me siguieras mirando así. Hermione bajó lentamente la daga de sombra, la hoja aún vibraba por la energía invocada. La magia pura no se disipó, flotaba en el aire como una amenaza latente, y como una promesa. Harry aún respiraba con el pecho agitado, no por esfuerzo, sino por el deseo contenido. Luchaban como guerreros, sí, pero también como amantes cuya unión era demasiado intensa para las reglas convencionales. ¿Sabes qué me gusta de ti cuando peleas?, preguntó, secándose el sudor con el dorso de la mano. Que cada maldito movimiento tuyo está planeado como si fueras a matar a un dios. Y luchas como si ya lo fueras, replicó Hermione, caminando lentamente hacia la mesa auxiliar donde reposaban las armas reales. No todo era magia. Esta vez, no hubo advertencia, ni hechizos verbales ni palabras arcanes. Solo velocidad, impactos, acero, sangre, oscuridad. La aguja de Hermione cortó el aire con una elegancia letal, chocando contra el bastón de Harry con chispas mágicas. Él giró sobre sus talones, se impulsó con su fuerza física y la obligó a retroceder. Hermione se deslizó hacia atrás como si flotara, sin perder el equilibrio. Me subestimaste, dijo con una sonrisa mordaz. Un error clásico. No te subestimo. Solo te dejo ganar cuando tengo ganas de dormir en la misma cama que tú, cínico. Y proyectó una sombra aguda que le rozó la mejilla. La lucha se intensificó, no en violencia, sino en precisión. Cada golpe tenía una intención. No buscaban derrotarse, buscaban entenderse más allá del lenguaje. Así entrenaban, así amaban, entre fuego, sombras y lealtad compartida. Harry la acorraló contra un muro de energía mágica. Hermione, con un movimiento que parecía una danza antigua, saltó y quedó colgada boca abajo, agarrándose a una de las vigas altas. ¿Sabías que los elfos guerreros del bosque negro entrenan así?, dijo, lanzando una ráfaga de runas oscuras desde esa posición. Me gusta cuando te vuelves académico y literario, replicó Harry con un giro de su bastón que absorbió las runas y las devolvió duplicadas. El impacto explotó en el techo. Ambos cayeron entre el polvo, riendo, respirando, vivos. Levantándose lentamente, se miraron, aún no habían terminado. Las sombras se retorcían suavemente en las paredes del gran salón, como si la piedra misma respirara. En el centro del espacio, dos figuras giraron, atacaron y desaparecieron en la oscuridad. No usaron varitas, no usaron palabras, solo magia pura, movimientos milimétricamente calculados y algo más, pasión.
Harry lanzó un puñetazo envuelto en una sombra líquida y Hermione lo esquivó con la gracia de un susurro. No necesitó girar la cabeza para saber de dónde vendría el siguiente ataque. Lo sintió, como siempre, como todo en él. Eso es todo, Lord Pereville, bromeó Hermione mientras lo rodeaba con pasos fluidos, casi felinos. ¿Seguro que quieres provocarme, dama de las sombras? Respondió Harry con una media sonrisa torcida, la que sabía usar para provocarle mariposas en el estómago incluso en medio de una pelea. Una chispa de magia oscura crepitó entre sus dedos y, sin previo aviso, desapareció. Hermione se giró, anticipándose, y levantó la palma con la misma naturalidad con la que respiraba. Lo atrapó justo cuando emergía de la sombra tras ella, sujetándolo por el cuello con una esbelta serpiente hecha de energía oscura. Te tengo, susurró. Seguro, respondió con una mirada intensa. Un segundo después, Hermione estaba en el suelo, con Harry encima, sujetándola por las muñecas. Trampa, gruñó ella, todavía sonriendo. Táctica. Se acercó, sus narices apenas se separaban. Sabes que me encanta verte así, despeinada, furiosa, brillante. Hermione aprovechó su cercanía para darle un rodillazo, hacer palanca con el brazo derecho y girar todo el cuerpo hasta quedar encima de él. Su cabello caía como un velo oscuro sobre sus rostros. Ambos respiraban agitadamente, no por agotamiento, sino por el fuego. Y me encanta verte frustrado cuando pierdes, susurró, dejando que su aliento le rozara la mandíbula. Sobre todo cuando lo niegas. Nunca he negado lo que siento por ti. La mirada de Hermione se suavizó por un instante, pero solo un instante. Entonces se impulsó hacia atrás, giró en el aire y lanzó una ráfaga de espadas de sombra que él bloqueó con un escudo invisible. El impacto hizo temblar las paredes. ¿Esto es coqueteo o guerra?, preguntó entre risas. Ambas, siempre. Se enfrentaron de nuevo, sin armas, sin escudos, sin reservas. El estilo de Harry era pura fuerza, directo, brutal, como una tormenta que no pedía permiso. Hermione era pura estrategia, cada paso un cálculo, cada movimiento una trampa, pero ambos compartían una perfecta sincronicidad, como si sus cuerpos recordaran danzas que sus mentes jamás habían aprendido. Lanzaron hechizos silenciosos que distorsionaron la luz misma del salón, puñetazos, patadas, sombras puras moldeadas en lanzas, látigos, explosiones silenciosas. Hermione apareció detrás de él con un destello de oscuridad y le susurró al oído, ¿listo para rendirte? Jamás, respondió Harry, agarrándola por la cintura y haciéndola girar hasta que quedó contra una columna. La besó. El contacto fue tan feroz como la lucha. La magia chispeó entre sus labios. Las sombras se alzaron, danzando a su alrededor como si celebraran la unión de sus amos. Ninguno cedió el control, ninguno lo quería todo. Solo se buscaban, se encontraron, se desafiaron. Cuando se separaron, todavía sonriendo, Hermione susurró, esta vez gané. ¿Y cuántas veces has marcado? Suficiente para que empieces a tomar esto en serio. Sí, por eso nunca me resisto a ti. Y con una risa compartida, regresaron al centro del salón, listos para una nueva ronda. Las sombras se agitaron con excitación. La noche apenas había comenzado. El silencio volvió a caer, denso, expectante. Las paredes aún vibraban con el eco de su magia, pero ni Harry ni Hermione se habían movido del centro del pasillo, sus rostros iluminados por el tenue resplandor de las runas flotantes. Una más, propuso, girando lentamente la varita entre sus dedos. Una última ronda, sin restricciones, coincidió, mientras se ataba el cabello en un moño desordenado con un simple movimiento de varita. No necesitaron planear la estrategia. El aire entre ellos lo hizo solo. Giró sobre sí mismo y lanzó una espiral de energía oscura, como una tormenta contenida. Hermione la absorbió con un gesto elegante, usando un escudo rúnico tallado con luz de invocación. Entonces comenzó el verdadero baile. Se dividió en 5 sombras. Él las destruyó una a una, sabiendo exactamente cuál era real. Hermione descendió del techo como un cuervo de batalla, envuelta en un manto de sombras cristalizadas, y le lanzó una lluvia de dagas psíquicas. Harry alzó el puño al cielo.
Un martillo de magia pura cayó de la nada y desintegró el ataque. Te estás volviendo predecible, bromeó. Estás empezando a creer en tus propias mentiras, replicó Hermione, invocando de su pecho una lanza de pura voluntad, hecha de recuerdos. Harry la miró fijamente. Eso no es justo. El amor nunca es, y arrojó la lanza. Lo atrapó con ambas manos. El impacto fue tal que ambos salieron despedidos hacia atrás, cayendo a los lados del pasillo, cubiertos de sudor, jadeando, riendo. ¿De verdad invocaste nuestro primer beso como arma?, preguntó Harry, tumbado boca arriba, sin poder dejar de sonreír. Y funcionó, casi oraste. Mentira. Fue sudor emocional. Hermione se arrastró hacia él por el suelo hasta que estuvo frente a él, y con un dedo, limpió un poco de ceniza mágica de su mejilla. Gané otra vez. Lo sé. Te dejé ganar porque me encanta cómo lo celebras. Ella se inclinó y lo besó. Esta vez sin ira, sin confrontación. Un beso largo y profundo, con la calma que llega después de la tormenta. El silencio se llenó con la cadencia de sus respiraciones. Harry cerró los ojos. Hermione apoyó la cabeza en su pecho. Entonces, sin previo aviso, una pequeña campana encantada sonó 3 veces desde la torre este de la mansión. Ding, ding, ding. Ambos se quedaron congelados. Eso es, murmuró Harry. Sí, dijo Hermione con una suave sonrisa. Es la alarma de Emma. Hora de comer. Harry dejó escapar un suspiro dramático, poniéndose de pie mientras recogía su camisa del suelo. Salvado de nuevo por el bebé. ¿Te refieres a que nos interrumpió una de las princesas de nuestra vida? Hermione ya se había puesto una túnica ligera sobre su ropa sudada. Ahora mejor apresurémonos, parece su padre cuando tiene hambre. La puerta de roble oscuro se abrió suavemente, apenas un susurro en la madera. La cálida luz dorada de la habitación iluminó los rostros sudorosos y cansados de Harry y Hermione, pero en cuanto sus ojos se posaron en la figura en medio de la alfombra circular, todo rastro de combate se desvaneció. Emma Perevel, de 1 año y medio, estaba sentada con las piernas cruzadas frente a un libro animado flotante que flotaba justo por encima del suelo. Su cabello negro caía en suaves ondas, y sus grandes ojos verdes observaban cada imagen con fascinación. Balbuceaba palabras sueltas, repitiendo como un eco las frases del cuento que narraba la historia de una brujita aprendiendo a volar. Vaya, brujita, vaya, repitió Emma con claridad, señalando una escobe que se movía sola por la página. Hermione se llevó una mano al pecho, profundamente conmovida. Está leyendo sola. Bueno, casi. Harry se arrodilló lentamente a su lado, observándola con una amplia sonrisa. Tenemos suerte de que haya obtenido tu intelecto y no el mío. Hermione se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. No eres tan tonto como dices, Harry, y lo sabes. Eres inteligente, brillante. Solo porque tengo a la mujer más inteligente del siglo para corregirme, susurró, besándole la sien. Emma giró la cabeza al verlos y sonrió, mostrando todos sus pequeños dientes. Mami ahí, papi ahí. Ella caminó hacia ellos tambaleándose sobre sus pequeñas piernas, el libro todavía levitando detrás de ella, y continuó narrando líneas de la historia. Hermione la abrazó con los brazos abiertos, envolviéndola en un cálido abrazo protector. Harry los rodeó a ambos por detrás, envolviéndolos. Un momento sagrado. Nuestra princesita está despierta y estudiando, murmuró Hermione dulcemente, acariciando su cabeza. Nuestra princesita peligrosa, corrigió Harry con tono conspirativo. ¿Viste cómo usa magia para pasar las páginas sin tocarlas? Emma asintió con entusiasmo, como si entendiera cada palabra, y señaló su libro. Bruja, FWYYY. Sí, mi amor, la brujita vuela, dijo Hermione, limpiándose la diminuta nariz con un suave hechizo. Harry tomó a Emma en sus brazos y la levantó con cuidado, haciéndola girar en el aire mientras ella estallaba en risas. Un día tú también volarás, y no solo en una escobe.
harás que la magia misma te siga. Autopista. Emma gritó de nuevo, emocionada. Hermione conjuró una manta encantada que voló desde la cuna y se posó sobre el sillón. Harry se sentó con Emma sobre su pecho, y la niña recostó la cabeza sobre su corazón, escuchando su tranquilo ritmo. Hermione se inclinó y acarició la pequeña mano de su hija. Eres nuestro mundo, lo sabes. Emma respondió con una sonrisa. Vamos, estoy bastante seguro de que las otras dos partes de nuestro mundo están en el jardín, dijo Harry, levantándose con su hija menor en brazos. ¿Qué crees que están haciendo? Entrenamiento, hasta donde sé. Solo espero que no se lastimen. Harry no pudo evitar reír. Vamos, Miome, ambos sabemos que es más probable que lastimen o traumaticen a los perros o a los relojeros, dijo con calma, al igual que probablemente ya lo está su madre, pensó para sí mismo. Las hojas danzaban con la brisa mientras los rayos del sol filtraban un cálido dorado sobre la hierba encantada del jardín. Harry, Hermione y Emma, en brazos de su madre, cruzaron el umbral de piedra que separaba la sala de entrenamiento de los jardines traseros. Aún llevaban rastros de magia pegados a su piel, sombras que se disolvían lentamente bajo la luz natural. Y allí estaba. Edward, su hijo de 4 años, sostenía una espada forjada especialmente para él. No era una espada común y corriente, tenía runas antiguas grabadas, y, sinceramente, Harry dejó de preguntar qué más tenía a medida que cada deidad añadía detalles para demostrar que era el mejor tío. Su cabello castaño claro brillaba como el cobre bajo el sol, y sus ojos, tan intensos como los de su madre, brillaban de pura concentración. Ya casi estamos, gritó, blandiendo la espada con un movimiento torpe pero entusiasta. A su lado, un Anubis con ropa informal, de brazos cruzados y relajado, observaba cómo su pequeño sol mejoraba cada día más. Recuerda, pequeño sol, dijo con voz profunda pero paciente, la sombra no es tu enemiga, es el eco de tu luz. Domínala, y te seguirá incluso cuando el mundo no vea tu brillo. Edward, con la lengua entre los dientes y un ceño fingido de concentración, levantó la espada con ambas manos e intentó dibujar una figura circular con la sombra proyectada tras él. De repente, la sombra cobró vida brevemente, imitando el giro con más elegancia que la original. ¿Viste eso, tío Anu? Lo hice yo. Anubis asintió, sonriendo. Te falta equilibrio, pero lo lograste. Y esta vez no te rompiste nada. Eso es un progreso astronómico. Hermione dejó escapar una pequeña risa mientras se acercaba. ¿Astronómico? Con este niño todo es a escala cósmica, respondió Anubis sin girarse, pero con una leve sonrisa en el rostro. Harry se agachó al nivel de su hijo. ¿Estás entrenando sin mí? No es entrenamiento, es juego, exclamó Edward, lanzándose a sus brazos, espada en mano. Mamá dijo que jugar también es aprender, y el tío Anu dijo que aprender puede ser como jugar, así que son ambas cosas. Hermione sacó de su bolsillo una pequeña cantimplora encantada con jugo de frambuesa y flores. Eso suena como algo que definitivamente diríamos, le guiñó un ojo a su hijo. Edward bebió de la cantimplora, mientras Anubis conjuraba un suave círculo de sombras a su alrededor para mantener a raya el sol poniente. ¿Y tu hermana ha comido?, preguntó Harry, acariciando el cabello del niño. Sí, está por ahí, señaló con el dedo hacia el otro extremo del jardín antes de volver la mirada hacia sus padres. ¿Pasa algo, amor?, preguntó Hermione cuando vio la expresión de su hijo. Es que lloró un poco antes. Creo que fue porque no le dejé mi peluche de dragón. Edward bajó la mirada. Lo siento. Hermione extendió la mano y le levantó suavemente la barbilla. No pasa nada, cariño. Emma sabe que la amas, pero si quieres, puedes dormir a su lado esta noche, como los guardianes de los cuentos que te gustan. ¿Como los que protegen a los reyes bebés? Exactamente. Y ella es nuestra princesita, dijo Harry. Edward asintió con solemnidad infantil, como si acabara de recibir un título sagrado. Luego miró su espada,
alzándola hacia el cielo. Entonces entrenaré más. Seré su caballero, y protegeré a mamá, papá e incluso al tío Anu, aunque no necesite ayuda. Anubis dejó escapar un breve bufido, mitad sonrisa, mitad orgullo. Una noble promesa, caballero del sol. Y entonces, mientras el día empezaba a teñirse de tonos anaranjados, Harry y Hermione se miraron en silencio. Todo por lo que habían luchado, todo lo que habían perdido, cobraba pleno significado en ese momento. El viento en esa parte del jardín era más frío, más cortante, como si el tiempo mismo se detuviera brevemente a observar. A diferencia de la hierba templada donde Edward entrenaba con Anubis, aquí el suelo era de piedra negra mágica, reforzada con sellos antiguos para resistir impactos extremos. Los círculos de duelo grabados en el suelo brillaban con un tenue tono azul cada vez que alguien los cruzaba. En el centro de uno estaba Cassie Perebel, 15 años, cabello corto rojizo oscuro, ojos severos, con destellos dorados y violetas al invocar corrientes mágicas. A un lado, girando con calculada gracia, flotaba su grimorio, un antiguo artefacto que controlaba con precisión. Su madrina, Ananke, se lo había regalado. En manos comunes, sería un objeto inestable. En las manos de Cassie, era un arma de cálculo quirúrgico. Frente a ella, rodeándola en semicírculo, se encontraban 3 sabuesos del infierno. Guerreros curtidos en la batalla, elegidos por el propio Anubis y entrenados en duelos mágicos silenciosos. Pero aún así, estaban retrocediendo. Cassie no usó varita, solo sombras, solo su voluntad, solo el grimorio, flotando y girando a su alrededor como una estrella impaciente. ¿Van a atacar todos juntos o seguirán dando vueltas como si dudaran de mí?, preguntó con una sonrisa en sus labios. Uno de los sabuesos le murmuró a su compañero sin apartar la vista de la joven: te lo dije. De los 3, ella es la que más se parece a su madre. El otro sabueso asintió, ocultando una sonrisa. Letal, rápido y sin paciencia para los tontos. Sin duda, Perebel. Casi no necesitaba oírlo, lo sabía, pero el grimorio tarareaba suavemente, como si el tiempo realmente lo hubiera escuchado. Última advertencia, dijo Cassie, girándose ligeramente sobre sus talones. Si no atacas, lo haré yo, y ella lo hizo. El grimorio se disparó como un rayo en espiral, moviéndose entre los sabuesos como una extensión de su mente. Al mismo tiempo, las sombras del jardín se alzaron a su señal, envolviendo las patas de un sabueso, obligándolo a retroceder de un salto. El segundo se defendió con un escudo mágico, pero la sombra lo rodeó y lo empujó hacia una pared protectora que tembló con el impacto. El tercero desató una ráfaga de magia sin hechizo, con la esperanza de desequilibrarla. Casi giró, y en ese instante, el grimorio se congeló en el aire. Todo pareció congelarse por una fracción de segundo, hasta que la joven murmuró algo ininteligible y el tiempo se reanudó con un chasquido brusco. El perro estaba en el suelo antes de darse cuenta de que había caído. Casi bajó la mano y el grimorio regresó a su órbita, flotando satisfecho. Otra ronda, dijo, apenas sin aliento. O podemos ir a tomar el té y fingir que me ganaste, si eso te calma el ego. Uno de los sabuesos levantó las manos, riendo suavemente. Ni hablar, Angelito. Pero por mucho que me encantaría ese té, tenemos trabajo que hacer. Casi rió suavemente y se acercó mientras el sudor perlaba su frente. Desde el fondo del jardín, entre columnas de hiedra negra, Hermione observaba con los brazos cruzados y una ceja levantada. A su lado, Harry sostenía un vaso de agua y una mirada de asombro mezclado con orgullo. ¿Viste eso?, dijo. Usó el giro temporal y el sello de sombra al mismo tiempo. A su edad, Hermione sonrió sin apartar la mirada de su hija. Ella es peligrosa, lo sé, orgulloso, tanto que me asusta. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, mirando a Cassie reír con los perros mientras limpiaba el grimorio con un paño encantado. El cielo empezó a teñirse de naranja y violeta,
y los últimos rayos del sol se deslizaban suavemente entre los mágicos árboles del jardín. Las sombras se extendían lentamente, obedeciendo a la presencia aún palpable de las sesiones de entrenamiento. Cassie sostenía el grimorio, ahora inactivo, contra su pecho, mientras Edward colgaba del brazo de Anubis, sin intención de soltarse. «¿Tienes que irte ya, tío Anu?», preguntó Edward, con una expresión que mezclaba súplica y puro dramatismo. Anubis sonrió, agachándose a su altura. «El mundo de los muertos no se gobierna solo, pequeño sol, pero volveré pronto, te lo prometo. Además, tengo una cita para tomar un café con tu madre». Edward sonrió y Anubis le besó la frente con cariño. Luego miró a Cassie y le dio un beso en la frente. «Cuídate, pequeña». «Adiós, tío Anubis», repitió la pelirroja. Anubis desapareció entre las sombras, dejando atrás una suave brisa perfumada con incienso y tierra. Cassie y Edward se miraron. Sin decir palabra, empezaron a caminar juntos hacia la terraza donde Harry, Hermione y la pequeña Emma ya los esperaban. Harry estaba sentado, recostado en un sofá, con cojines mullidos y cálidos a pesar del mármol. Hermione, a su lado, sostenía un libro de tapas negras con grabados plateados. Emma, de casi 1 año, jugaba con un mechón de pelo de su madre, riendo entre balbuceos y mordiscos desdentados. Cassie se hundió con gracia junto a su madre, tomando a Emma en sus brazos, quien inmediatamente la reconoció con un chillido de alegría. «Cass», gritó, intentando tocar su cabello despeinado. «Hola, princesita», susurró Cassie, besándola en la frente y sentándola en su regazo. Edward corrió hacia Harry y, sin previo aviso, levantó los brazos. «Levántame como si fuera una estrella fugaz». Harry se rió a carcajadas y lo levantó con un movimiento rápido, haciéndolo girar en el aire antes de sentarlo en su regazo. «¿Una estrella fugaz, o una pequeña tormenta?». Edward sacó la lengua, riendo. Luego cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, su cabello era de un rojo oscuro como el de Cassie, y sus ojos del mismo intenso tono miel que los de Hermione. «¿Qué tal esto?», preguntó alegremente, «pues soy mitad mamá, mitad Cassie». Cassie levantó una ceja y Emma aplaudió con fuerza al ver los colores cambiantes. Hermione sonrió con una mezcla de asombro y ternura. «Cada día controlas mejor esa habilidad, mi amor», dijo, acariciando su cabello rojo. «Aunque no la uses para travesuras, todavía». Harry le guiñó un ojo a Edward. «¿Aún?», susurró antes de volver a alzar la voz. «¿Se comportaron los perros del infierno?», preguntó Harry con una media sonrisa. «Se quejaron de que me parezco demasiado a mamá», respondió casi con orgullo, levantando a Emma. «Así que claramente, hice mi trabajo». «¿Y tú, pequeña tormenta?», preguntó Harry a Edward, abriendo los brazos. «Era una tormenta con espada y todo. El tío Anu dijo que estoy listo para luchar contra los dioses si es necesario». Emma emitió un suave sonido, como si intentara imitarlos, y Hermione levantó el libro. «Ahora que estamos todos aquí, ¿qué tal si les leo algo?». «¿De qué se trata hoy, mamá?», preguntó Cassie, acomodando a Emma contra su pecho. Aunque Harry y Hermione sabían al principio que era improbable que el adolescente los llamara padres, no les importó ser solo Harry y Hermione. Pero el día que apareció un sabueso del infierno contándoles lo sucedido con unos estudiantes, no importó lo que pasara, porque por primera vez casi los llamó sus padres. Claro que no la presionaron, y meses después, la misma pelirroja llamó a Harry padre mientras volaba, y volvió a ocurrir con Hermione mientras leía en la biblioteca. Incluso hoy, ambos sonríen cuando alguno de sus 3 hijos los llama así. Un regalo de Fraye. Misterios ancestrales, profecías olvidadas y tal vez, una historia donde el tiempo se detuvo por amor. «¿Una historia sobre ti?», preguntó Edward, inclinando la cabeza. Hermione soltó una suave carcajada, Harry sonrió y casi bajó la mirada, reprimiendo una sonrisa. Emma dejó escapar un chillido de emoción, como si supiera la respuesta. «Quizás, pequeño sol». «Quizás», respondió Hermione con los ojos brillantes. Abrió el libro. Las letras empezaron a moverse por la página, formando figuras que saltaban en el aire con pequeños destellos de luz y sombra. Una voz antigua,
la suya, empezó a narrar. En los primeros días, cuando la magia aún no tenía nombre, había un lugar donde las sombras se enamoraban del amanecer, la tarde se convirtió lentamente en noche, pero allí, en aquella terraza oculta entre árboles encantados y estrellas recién nacidas, el tiempo se detuvo para la familia Perebel. Solo se oía la voz de Hermione y los ojos brillantes de sus hijos. Cenar en la mansión Perebel fue una experiencia única. La mesa, larga y tallada en madera negra, estaba rodeada de luces flotantes que emitían un suave resplandor dorado, casi como suspendidas en la quietud de un recuerdo feliz. Velas encantadas, platos que se servían solos y un ambiente acogedor y encantador envolvieron a los 5 Perebel como una burbuja mágica que el mundo exterior no podía romper. Edward se sentó entre Hermione y Harry, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre mientras jugueteaba con la pequeña ilusión de un dragón danzando en su plato. Junto a él, casi cortaba la comida con una elegancia letal, como si cada filete fuera un ejercicio de precisión. Emma, en brazos de Hermione, reía a carcajadas con cada chiste de Teddy, quien había llegado minutos antes, saludando a sus 3 gemenitos con un beso en la cabeza. Nadie, dijo Teddy dramáticamente, con una expresión que mezclaba gravedad y exagerada teatralidad, absolutamente nadie, es digno de mis hermanas. Casi levantó una ceja. ¿Vas a empezar con eso también? Lo digo completamente en serio, mi angelito, le aseguró Harry, medio en broma, medio en serio, no quería a una incompetente cerca de sus hijas. Está bien, no me llames así delante de Ed, gruñó, pero con una sonrisa. Aunque Emma aún no puede caminar sola, estoy preparando una lista de maldiciones solo para el primer niño que la mire demasiado. Y si alguien se atreve a acercarse a Cass, bueno, lo enviaré directamente con el tío Anubis o llamaré a un sabueso del infierno para que lo entrene un poco. Harry se rió entre dientes, incapaz de contenerse. Eso suena como algo que diría tu madre. Hermione asintió, fingiendo solemnidad. ¿Y por qué no? Tiene todo el derecho. Aunque si alguien intenta cortejar a Cass, probablemente lo derrotará en un duelo antes de que puedan saludarla. Exactamente, dijo Cassie, levantando su vaso de jugo oscuro como si fuera vino. Soy el mayor, así que en cualquier caso, soy yo quien tiene que cuidarte. Edward asintió con devoción. Cass es la sombra más rápida del jardín del oeste. Y también el más testarudo, murmuró, ganándose una pequeña bola de pan encantada que casi le arrojó directo a la frente. Hermione se rió, y Emma, sin comprender del todo, imitó a su madre con una risita suave. Mi princesita es la más peligrosa de todas, dijo Harry, mirando a Emma con ternura. Apenas puede hablar y ya controla las sombras mientras duerme. Será peor que mamá cuando crezca, dijo casi con admiración. O mejor. Imposible, respondió Hermione, besando la frente de su hija. No hay nadie como Emma, mi princesita. Y nadie como Ed, añadió Cassie, acariciando la mejilla de su hermano pequeño. Nuestro pequeño sol. Harry bajó la mirada un instante, y en ese instante, algo en su expresión cambió. No era tristeza ni nostalgia, sino algo más profundo, más antiguo, la conciencia de lo que había perdido, y de todo lo que ahora tenía. Hermione se dio cuenta, siempre se dio cuenta. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente, rozando su rodilla debajo de la mesa. Harry se reclinó, mirándolos a todos, a Teddy con sus ojos de luna llena, a Cassie con su fuerza digna de 1000 batallas, a Edward riendo con una miga en la mejilla y a Emma, que lo miraba como si fuera todo el cielo. Que nunca pensé que tendría esto, respondió finalmente, con la voz ronca, como si le doliera confesarlo. Después de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos visto, nunca imaginé esto. La verdad es que no. Hermione tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. No usó magia, pero era más poderosa que cualquier hechizo. Y sin embargo, aquí estamos, dijo, con una sonrisa que había visto guerras y milagros.
no por suerte, por terquedad, por amor, por ti. Harry la miró con los ojos brillantes de alguien que ha muerto y ha regresado para proteger lo que nunca pensó que merecía. Y luego, sin pedirle permiso al mundo, la besó. No fue un beso teatral ni impetuoso. Fue lento, sostenido, como si quisiera memorizar el sabor de la vida. Fue tan silencioso que hasta las luces flotantes atenuaron su brillo, respetando el momento. Incluso Teddy permaneció quieto. «¿Vas a hacer eso cada vez que tengas un momento de reflexión?», murmuró casi, divertida. «Sí», respondió Hermione sin complejos, pasando el pulgar por la mejilla de Harry. «Porque cada vez que lo miro, agradezco no haberlo perdido». Harry bajó la mirada hacia Edward, quien ahora jugaba con el mechón de cabello castaño de Hermione. «Nuestro pequeño sol», susurró, «nos recuerda cada día que sobrevivimos, que lo imposible fue solo una pausa». «Y nuestra princesa», añadió Hermione, acunando a Emma. «Su risa borra hasta las sombras más antiguas». «Y yo soy su guardián oficial», dijo Teddy, levantando una cuchara como una varita. «Lo juro por el círculo de protección eterna del tío Anubis». Casi le tiró un trozo de pastel. «Guardián dramático. Así me amas», respondió Teddy, y todos estallaron en risas. Hermione los miró, casi, burlona pero noble, Emma sobre su pecho, cálida y suave como el amanecer, Edward con el rostro transformado por arte de magia, cabello rojo como el de Cassie, ojos maranes como los de ella, todos entrelazados por algo más fuerte que la sangre, la decisión, la voluntad de ser una familia, de construir con sombras y luz, de reír incluso en los días grises. «¿Sabes lo que pienso a veces?», preguntó Hermione, mirando a Harry, que en algún momento de nuestras vidas, incluso cuando el mundo se caía a pedazos, las estrellas nos vieron, y decidieron que no terminaríamos solos». Harry asintió. «Y ahora, tenemos nuestras propias constelaciones». En ese momento, una pequeña luz brilló sobre la mesa, una mariposa hecha de magia, con alas de fuego y hielo, revoloteando entre los platos, dejando un rastro de luz. Y entre las risas, las bromas, el olor a hogar, los 5 Perevel abrazaron su destino como solo los verdaderamente felices pueden hacerlo, sabiendo que el mañana llegará con sus batallas, pero también con más cenas, más juegos, más besos, y más amor del que el mundo mágico jamás podría comprender. La cocina estaba iluminada por suaves luces flotantes, encantadas de bailar como delicadas luciérnagas entre los estantes. Hermione se apoyaba en la encimera de madera blanca, con una copa de vino en la mano, mientras Harry permanecía frente a ella, tan cerca que sus piernas se rozaban ligeramente. Se respiraba un aire tranquilo e íntimo, cargado de complicidad. «No puedo creer que le hayas robado esa botella de vino élfico a Fraye», dijo Hermione en voz baja, fingiendo desaprobación. «No fue un robo, fue un préstamo», respondió Harry con una sonrisa torcida. «En realidad, me lo ofreció, como agradecimiento, por haberla dejado presumir de la visión mágica de Emma delante de sus hermanos, diciendo que su ahijada es la única con un don de nacimiento que ella le dio». Hermione se echó a reír, inclinándose hacia él. «Claro, y aceptaste una ofrenda tan noble solo para emborrachar a tu esposa. ¡Qué heroico!». Harry levantó las cejas, acercándose. «¿Funciona?». «Tal vez», dijo ella, acariciándole la mejilla con las yemas de los dedos, «pero aún no me has convencido del todo». Harry se inclinó hacia ella, sus labios apenas rozaron los de Hermione. «¿Qué pasa si lo intento de esta manera?». El beso se hizo más real, más profundo por un momento, pero justo cuando sus cuerpos parecían asentarse en esa sinfonía lenta y suave, se escuchó un ruido sordo. Ambos se quedaron paralizados. Hermione se apartó un poco, levantando una ceja con precisión milimétrica. «Eso fue, probablemente nada», dijo Harry, con el rostro a unos centímetros del de ella. «Quizás se le haya caído un cuadro, o a Teddy se le haya caído otro libro, o a un perro del infierno entrenándose con una lámpara».
Él se inclinó de nuevo, sus labios apenas tocaron los de ella una vez más. Chocar. Esta vez fue mucho más ruidoso. Vidrio, o tal vez madera, y pasos, pequeños, rápidos, casi como si un ejército de elfos traviesos corriera por el pasillo superior. Oh, no, suspiró Hermione, cerrando los ojos por un segundo. Harry gimió suavemente, con una mirada exagerada de desesperación. ¿No pueden darles a sus padres un momento? Solo uno. Hermione rió suavemente, dándole un beso corto pero preciso en los labios antes de apartarse por completo. Su expresión era pura diversión cansada, pero llena de amor. Vamos, límpiate la cara, Harry, dijo, tomándole la mano mientras se alejaba del mostrador. Vamos a ver qué hicieron los niños esta vez. Harry siguió con pasos resignados, sin soltar su copa. Voy a necesitar más vino para sobrevivir esta noche. Hermione rió mientras caminaban por el pasillo, sus manos entrelazadas como siempre, con esa costumbre del amor que no necesitaba grandes gestos para sentirse eterno. Mientras se acercaban a las escaleras, otra risita, claramente la de Emma, resonó desde los pisos superiores, seguida por la voz apagada de Edward. Cas, escóndeme. Vienen mamá y papá, corre. Harry se rió a carcajadas. Deberíamos asustarlos. Les diré que Fraye me enseñó un hechizo de aparición silenciosa muy útil, Harry, dijo Hermione mirándolo. Solo uno de nosotros puede ser el adulto responsable esta noche. ¿Y quién dice que soy yo? Tu esposa, respondió ella, riendo mientras ambos subían las escaleras, listos para enfrentar lo inevitable, una sala desordenada, una ventana rota, y 3 niños mágicos con caras angelicales y discusiones imposibles de resistir. Y, sin embargo, mientras se movían entre sombras y risas, no había ningún lugar en el mundo donde Harry y Hermione quisieran estar más. Minutos antes, mientras los adultos seguían riendo en la cocina, con Emma acunada en los brazos de su hermana mayor, una mirada inquieta se posaba en Cassie desde el sofá. Edward, con su cabello rojo brillando bajo la suave luz tenue de la sala, lucía esa sonrisa en los labios, esa sonrisa que mezclaba adoración, travesura y la absoluta certeza de que Cassie no podría negarse. Cass, dijo con tono conspirativo. ¿Podemos jugar al juego que me enseñó el tío Anu? El de la sombra, ya sabes, ese donde te escondes y si te atrapan, pierdes. Casi, sentada, levantó una ceja con fingida seriedad. ¿A esta hora, después de cenar? Edward asintió, juntando las manos como un elfo doméstico suplicante. Sus ojos se abrieron con una intención dramática. Por favor, solo una ronda, solo una. Bueno, 3. Pero cortas. Juro que no usaré la sombra invocada de la cocina porque esa vez sí que fue trampa. Casi abrió la boca para responder con un suave no, pero entonces sintió 2 manitas que le acariciaban el pecho. Bajó la mirada y se encontró con los enormes ojos verdes de Emma, que aplaudían con entusiasmo. Juega. Sí, juega con Ed. Casi se rindió al instante, derrotada por la más pequeña y letal de sus hermanas. De acuerdo, dijo con alegre resignación. Pero si la sala queda hecha un desastre, esta vez explícaselo a mamá. ¿Entendido, Edward Apolo Perebel? Lo prometo, gritó el niño antes de desaparecer en una sombra negra que se alzaba detrás de un sillón. Casi se levantó y sentó a Emma en su cadera. La bebé se aferró a su hermana como si fueran una sola criatura, soltando una risita contagiosa mientras casi invocaba su propia sombra, más suave, casi azulada, que las envolvía a ella y a Emma como un manto de niebla. Vamos, mi princesita, susurró casi sonriendo. Vamos a cazar sombras. Y con un ligero giro de muñeca, ambos desaparecieron también. La sala de estar quedó en silencio, durante exactamente 4 segundos. Te encontré, gritó Edward desde debajo del piano, conjurando juguetones tentáculos de sombra para rozar las piernas de su hermana. Casi gritó de risa, perdiendo momentáneamente el control de su sombra, lo que la hizo reaparecer, justo debajo de la mesa de té. ¡Ay!, gritó al golpearse la cabeza contra la madera. Emma, sin embargo, todavía en su regazo y lejos de asustarse, soltó una risa angelical que resonó por toda la casa. Ese fue el primer ruido. En el comedor,
Hermione levantó la cabeza. Casi se frotó la cabeza, murmurando algo sobre mesas de venganza, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Edward ya había reaparecido en el respaldo del sofá, completamente envuelto en sombras, y soltó una carcajada triunfal antes de saltar, espectacularmente, demasiado espectacularmente, porque en lugar de aterrizar en la alfombra como pretendía, su sombra lo desvió y se estrelló de lado contra una mesa auxiliar. La mesa voló hacia una esquina, y un jarrón encantado con agua de luna salió despedido, directamente hacia la ventana de cristal principal. ¡Cras! El cristal se hizo añicos en una explosión de luces plateadas, mientras los encantos nocturnos estallaban como fuegos artificiales. Silencio absoluto. Ese fue el segundo ruido. De vuelta en el comedor, todos se quedaron congelados. En la sala, los tres hermanos estaban paralizados, de pie entre restos de sombras disueltas, cristales esparcidos y un jarrón partido en tres. Emma, ahora con el pelo lleno de destellos por los hechizos rotos, aplaudió alegremente. Cassie y Edward intercambiaron una mirada que lo decía todo. Tenemos 10 segundos antes de que llegue el ejército de padres. ¡Corre!, gritó Edward. Cassie levantó a Emma en sus brazos y juntas desaparecieron nuevamente entre las sombras, corriendo por el pasillo hacia las escaleras, riendo como si fueran fugitivas de un cuento mitológico. Tras ellos, la ventana rota seguía brillando bajo la luz de la luna. El jarrón emitía una suave nota de tristeza, como si supiera que faltaba poco para que Hermione entrara con su varita y una lista de consecuencias. Y a lo lejos, muy silenciosamente, se escuchó la risa triunfante de Emma. Edgana. El sol brillaba con intensidad, pero una suave brisa primaveral corría entre los árboles del vasto campo del orfanato. Risas y gritos de alegría llenaban el aire mientras las escoubes surcaban el cielo a toda velocidad. Pequeñas nubes flotaban perezosamente sobre ellas, testigos silenciosos del ajetreo del día. Los jardines traseros del orfanato estaban en pleno alboroto. Casi, a la izquierda, gritó Harry mientras, con una maniobra rápida y precisa, le pasaba la coifle a su hija mayor. Casi la atrapó con facilidad y se elevó con una gracia feroz, con su pelo corto ondeando al viento y la mirada fija como la de un depredador. 3 adolescentes del orfanato intentaron bloquearle el paso, pero casi giró su escoube con tanta destreza que los pequeños espectadores sentados en las gradas improvisadas estallaron en vítores. «Punto para el Perebel», gritó uno de los chicos desde abajo, levantando los brazos. «¿Por qué no podemos tener escoubes tan rápido?», se quejó otro joven entre risas. Harry se zambulló y con un atrevido salto mortal atrapó a Teddy, que flotaba unos metros más arriba en su propia escobe, lanzándolo suavemente al aire, y atrapándolo en pleno vuelo, provocando una brillante risa del niño y un aplauso de los adolescentes. «Papá hace trampa», gritó uno de los niños entre risas. «Claro que sí, soy adulto, esa es mi ventaja natural», respondió Harry sin remordimientos, guiñándole un ojo a Cassie. A pocos metros del campo, sobre una manta extendida sobre la hierba, Hermione estaba sentada en una postura relajada pero elegante, con la pequeña Emma en su regazo. La bebé sostenía una flor flotante entre sus deditos, encantada de bailar sobre su palma. Hermione rió suavemente, encantada, viendo a su familia brillar bajo el sol. Observó a Cassie elevarse como un rayo, tan letal como hermosa, a Harry volar con energía y valentía, acompañado por Teddy, el chico de cabello siempre cambiante a quien amaba. Entonces bajó la mirada. Emma levantó la mirada, hipnotizada por el cielo, con esos grandes ojos brillantes llenos de asombro. «¿Tú también quieres volar, princesa?», susurró Hermione con ternura, acariciando su cabello suave como una pluma. Emma soltó una risita, señalando al cielo donde Harry, Cassie y Teddy desaparecieron en un juego de velocidad, gritos y pura alegría. Hermione la abrazó más fuerte y su sonrisa se suavizó, llena de un amor abrumador. «Ya veo,
tú también quieres ir al cielo, murmuró con un dejo de emoción. Solo espero, mi niña, que como esos tres, siempre regreses a mí. Emma, sin comprender del todo las palabras, apoyó la frente en la de su madre con un suspiro de felicidad. Hermione cerró los ojos un instante, sellando ese instante como un recuerdo eterno en su corazón, porque allí estaban su hija mayor, feroz y brillante, su marido, libre y feliz, su hijo, el sol y la luz de su vida, y su pequeña princesa, creciendo demasiado rápido. El orfanato, el manto de Hermes, les pertenecía, sí, pero era más que una propiedad. Era su hogar, no solo para ellos, sino para todos los niños que vivían allí, y verlos jugar, amar, reír, era más de lo que jamás se atrevió a soñar. De repente, Harry aterrizó frente a ella, respirando con dificultad y luciendo la sonrisa más pura que jamás había visto. ¿Viste ese giro? ¿Qué si le va a destronar? Anunció con orgullo. Oh, ya lo ha hecho, respondió Hermione, levantándose con Emma en brazos. Y está sudando como un troul sin túnica. Romántico como siempre, bromeó, inclinándose para besar la frente de Emma y luego la mejilla de Hermione. ¿Y qué pasa con Edward?, preguntó ella al notar su repentina ausencia. Está en la cocina con las galletas que les dejaron a los niños. Dijo que necesitaba energía espiritual para animarnos desde la cancha. Hermione soltó una carcajada mientras el viento les revolvía el cabello. Dioses, realmente tenemos una familia. Harry la miró fijamente, ojos que antes solo conocían la guerra, la pérdida y la oscuridad, ahora llenos de amor, luz y paz. El mejor que hay, susurró. Emma aplaudió entre ellos, como si diera su bendición al momento, y por un segundo, todo fue perfecto. La noche había caído sobre el antiguo castillo Black, pero en su interior todo resplandecía con sobria elegancia. Las luces flotantes se reflejaban en las copas de cristal, y el mantel negro bordado con hilos de plata parecía sacado de una época olvidada. La familia Black estaba reunida, y eso siempre prometía espectáculo. Sigo sin entender cómo lo haces, murmuró Reyes, reclinándose en su silla mientras miraba a Bellatrix con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo puedes comprar una cadena de pociones al borde de la quiebra y convertirla en una de las 5 más rentables del Reino Unido en menos de 6 meses? Bellatrix sonrió con esa calma que siempre parecía rozar la amenaza. Es sencillo, cariño, magia, estrategia, y una sonrisa que hace temblar a los banqueros, dijo, sirviéndose un poco de vino sin perder su tono desenfadado. Dora, sentada entre Emma y Edward, alzó su vocecita emocionada. Mi tía Bella y mi papá son los mejores amigos. Nadie les gana negociando, anunció con orgullo. Ted, que había permanecido en silencio, le guiñó un ojo a su hija mientras levantaba su copa hacia Bellatrix. Somos un dúo temible. Ella piensa rápido, yo abro puertas que otros ni siquiera saben que existen, dijo con su sonrisa serena. Bellatrix, por su parte, asintió con una elegante inclinación de cabeza, como sellando un pacto tácito entre tiburones. Sangre negra, por fin aprovechada, comentó Sirius con sarcasmo, jugando con su cuchara de postre. ¿Quién lo hubiera dicho? No todos somos unas decepciones, prima, respondió Bella en un tono cortante pero juguetón. Cassiopeia soltó una risita, más por el recuerdo de antiguas cenas familiares que por el comentario en sí. Melania, sentada al otro extremo de la mesa, se aclaró la garganta con elegancia. Me alegra ver que al menos has encontrado un propósito, más allá de las viejas guerras. Harry observaba en silencio, con Emma en su regazo y Edward dormitando a su lado. Hermione acariciaba el cabello de su hija, atenta a las conversaciones, pero sin perderse ningún detalle de la política en la habitación. Debo decir, intervino Arcturus con su potente voz, que quizá no esté de acuerdo con muchas de tus estrategias, Bella, pero reconozco los resultados. La Casa Negra no ha tenido tanta influencia económica en décadas.
Incluso el profeta ha hablado del renacimiento negro. Bella inclinó la cabeza respetuosamente hacia el patriarca. No necesitaba más. Para alguien como ella, la aceptación tácita era más poderosa que el elogio abierto. Y pensar, intervino Andrómeda con una leve sonrisa, que hace años nos llamaban alborotadores. Ahora lideras el mercado y tengo a Dora en la mejor escuela de magia que podríamos soñar. Y estoy comprometida con uno de los futuros mejores abogados del mundo mágico, añadió Narcisse con una suave sonrisa, tomando la mano de Amelia. Siries levantó su copa. Eso sí que es algo por lo que puedo brindar. Al nuevo mundo, dijo Bellatrix levantando su copa. Y uno a uno, los presentes levantaron sus copas, por los cambios, por los futuros hijos, por las alianzas improbables, y por una noche más donde los fantasmas del pasado no lograron alzar la voz. Las copas tintinearon suavemente, y la cena dio paso al café y los licores. Los adultos comenzaron a relajarse mientras un elfo doméstico atendía a los pequeños en una habitación contigua. La conversación dejó de ser familiar y se centró en los temas que habían dado forma al nuevo paisaje mágico. Lo que todavía me impresiona, comenzó Artures, cruzando una pierna con elegancia mientras se servía un brandy, es como Hogwarts logró adaptarse tan rápido a las nuevas medidas de Sesam. ¿De verdad los hombres lobo no han causado ningún problema? Fue Hermione quien respondió con su tono tranquilo pero firme, ninguno. Desde que se implementaron los protocolos de seguridad, los estudiantes con herencia de criaturas mágicas han podido desarrollarse como cualquier otro estudiante. Y en Hogwarts, la presencia de supervisores lunares y el uso de aulas de transformación reforzadas han reducido el riesgo prácticamente a cero, añadió Harry. Además, los estudiantes han mostrado mayor empatía y comprensión. Incluso los de Slytherin han empezado a cambiar de actitud. Algo impensable hace unos años. Eso me hace feliz, comentó Cassiopeia, apoyando la barbilla en su mano. Fue indignante que quienes no pidieron hacer con esa herencia fueran tan marginados. Lo que realmente marcó la diferencia, intervino Amelia Bones, fue la decisión de aceptar oficialmente a brujas y magos con ascendencia mágica no humana dentro del marco académico. Eso sentó un precedente legal. Ya no se les puede negar la educación sin violar los estatutos de equidad mágica. Y eso no solo afecta a Hogwarts. El ministerio se vio obligado a ampliar su oferta educativa. Se están reintroduciendo nuevas asignaturas, antiguos conocimientos que Dumbledore borró del currículo. Adivinación, aritmancia avanzada, magia ritual, historia mágica de culturas no británicas. Y gracias a eso, añadió Siries con una sonrisa, los exámenes internacionales volvieron a subir. Este año, Ilvermorny y Castelobruxo empataron con Hogwarts en los resultados globales. La competencia ha vuelto a la normalidad. Y los estudiantes lo notan, dijo, ignorando la mirada de asombro de su familia, el anciano que no se había pasado el año entero de fiesta, bueno, gran parte, pero no todo. Exactamente, dijo Hermione con satisfacción. A los estudiantes ya no se les dice, no necesitan saber esto, ahora se les enseña porque necesitan entenderlo. El conocimiento vuelve a ser poder. Y eso es gracias a los Perevel, dijo Bella, levantando su copa. Admitámoslo, sin ustedes, todavía estaríamos atrapados bajo las mentiras de un viejo encantador de serpientes. Se oyeron murmullos de aprobación. Incluso Melania asintió lentamente. Dumbledore dejó un legado muy peligroso. Encantador, sí, pero basado en ocultar, manipular y silenciar. Su muerte no fue el final, pero sí permitió abrir puertas que había cerrado con llave. Harry entrelazó sus dedos con los de Hermione. No hicimos nada de esto solos. Todo sucedió porque la siguiente generación no exigió. Simplemente escuchamos. Dora, que se había deslizado detrás de Bella para abrazarla, levantó la voz inocentemente, y los niños que son diferentes pueden estudiar en Hogwarts ahora. No solo eso, pequeña, dijo Amelia, incluso podrás enseñar si quieres. O ejecutarlo, añadió Narcisse sonriéndole a su sobrina. Ted observó en silencio, el orgullo brillando en sus ojos. Melania levantó solemnemente su copa de vino tinto. Brindemos entonces. Por una nueva era, por una educación justa,
por el fin del miedo, y por las sombras que finalmente empiezan a desvanecerse. Y a aquellos que ayudaron a romper el hechizo del silencio, añadió Siries, mirando hacia los Perebel. Todos alzaron sus copas. Incluso Cassie, que se había quedado a un lado, levantó la suya con cuidado. Edward, desde lejos, imitó el gesto con su vaso de jugo, y Emma soltó una risita que hizo sonreír a todos. La tensión política se había desvanecido como el humo arrastrado por una ráfaga de viento. El salón principal del Castillo Negro, con sus paredes cubiertas de tapices antiguos y lámparas flotantes, era ahora un escenario de risas genuinas y platos rebosantes. Bella empujó el codo de Siries con una ceja levantada. Así que el gran heredero se volvió diplomático. ¿Qué pasó con el chico que una vez incendió los archivos de la biblioteca familiar porque querías leer algo más interesante? Siries resopló, levantando su vaso. Ese fue un experimento educativo. Quería ver si los libros malditos se quemaban más rápido. Y lo hicieron, añadió Réguiles desde su asiento, con una sonrisa torcida. Sobre todo cuando papá llegó justo a tiempo para apagar el fuego, con un cubo de hielo encantado. Clásico Siries, dijo Narcisse, riendo mientras se acariciaba el vientre con suavidad y discreción. Nunca cambies. Harry, sentado junto a Hermione, levantó una ceja divertido. ¿Y qué hacías tú a los 19, cariño? Creo que darnos cuenta de que éramos almas gemelas, y nada podría ser más cierto, respondió Hermione con fingida modestia, ambos plenamente conscientes de que apenas estaban comenzando sus vidas después de la guerra, y también para su sorpresa, Harry salía a beber o pasaba tiempo con Draco, mientras Hermione pasaba tiempo con Theo hablando de maldiciones. Y horneando galletas horribles, sin duda, agregó casi con una sonrisa traviesa desde el otro lado de la mesa. Eran experimentales, protestó Hermione, una mezcla de runas y repostería. Nadie entendió mi visión. Mi estómago lo hizo, dijo Harry teatralmente. Me pidió asilo político. Estalló la risa. Incluso Lady Melania, normalmente reservada, soltó una risita contenida tras su copa. Mientras tanto, Emma dormía en brazos de Dora, envuelta como una princesita en una manta bordada con diminutos unicornios. Edward, sentado entre Siries y Harry, jugaba con su servilleta encantada que se movía como si tuviera vida propia, persiguiendo migas de pan como un ratoncito. «Tía Bella», gritó Dora con voz aguda, «¿es cierto que asustaste a un duende hasta que te devolvió una compañía?» «No lo asusté», dijo Bella con dignidad. «Solo lo convencí con hechos y una sonrisa, una muy persistente». «Eso y 3 abogados», murmuró Amelia, provocando otra ronda de risas. Ted, tranquilo junto a su hija, miró a Dora y luego a Bella. «¿Sabes, tía? Creo que no es intimidación. Es solo que sabes exactamente cuánto vales. Y todos los demás también lo saben». Bella levantó su copa hacia él. «Y tú, pequeña Tonks Black, cada día eres más negra de lo que admites», lo heredó de mí, intervino Andrómeda con picardía. «No todo lo bueno viene de su padre». Dora levantó una ceja. «¿Qué parte exactamente, mamá? ¿La paciencia? ¿La obsesión con el té caliente? ¿O la habilidad de Bella para doblar a los banqueros como si fueran chickens?» «Todo lo anterior», dijo Andrómeda con una sonrisa orgullosa. Los perros del infierno, sentados discretamente en un rincón, intentaron sofocar su risa, especialmente cuando Siries hizo un brindis con exagerada solemnidad. «Brindo por la nueva era, donde los Black se llevan bien, los Perebel por su amistad y por ayudar a este país a avanzar, y, por supuesto, por la familia». «Por la familia», dijeron todos. Casi, seria como siempre, levantó su copa con un susurro apenas audible, «y por los momentos de tranquilidad, que son los más raros y, por lo tanto, los más preciados». Harry y Hermione intercambiaron una mirada, sabiendo que después de todo lo que habían pasado, esas palabras no podían ser más ciertas.